Vamos a hacer una lectura en Primera de Juan, capítulo 3, y leemos, esta es nuestra lectura número 9, para hablar de que es nuestra enseñanza número 9, de Primera de Juan, capítulo 1, que estamos leyendo a partir del versículo 18 hasta el versículo 24, aunque de verdad estamos estudiando solo el versículo 18, 19 y 20. Así que, gracias, hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Hijitos míos, no hablamos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos el amor de la verdad, y arreglaremos nuestros corazones de transgredir. Pues si nuestro corazón no reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sí, Señor. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo han mandado. Y el que guarda los mandamientos permanece en Dios, y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Muchas gracias, hermano. Mire, hace 8 días estábamos hablando de la tristeza que produce el pecado. Pero hemos dicho que según el versículo de Primera de Juan, capítulo 3, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Y algunos de ustedes saben que nosotros leímos acerca de el texto de Corintios, acerca de la tristeza según Dios. ¿Alguno de ustedes tiene el texto? Solo hoy sí lo tenemos pues dulcecito, pero lo tenemos a usted. A ver, de verdad. ¿Cuál es el texto? Primera de Corintios 5 del lugar 3. Es correcto, pero es en donde dice que el pecado trae tristeza, que esa es una tristeza que coloca Jesús cuando uno peca al nacido de Dios. Bien, es para que lo tengas, hermana, subrayalo por si te vuelvo a pedir. Mira, hay un caso, regresemos a 1 Corintios 5, que fue el texto que Edgar bien leyó, y este es un caso de un nacido de Dios que ha pecado. O sea, el creyente que peca. No estamos hablando de el que no es nacido de Dios. Jaime, sí se oye bien. Bueno, el nacido de Dios, Miguel, peca. Pero cuando peca, lo que Dios hace es traer catallinos, ¿cierto? O sea, reprenderlo. Y esa reprensión lo estamos mirando como una tristeza que Dios coloca en la persona que ha pecado, que es Dios. Y este es un caso que Pablo, para hablarnos de la tristeza, para llevarnos al arrepentimiento, es que el Señor, por amor,
cuando pecamos, los nacidos de Dios, Él no deja que usted disfrute de ese pecado. El ser, no usted, porque por usted y yo hacemos el pecado para disfrutarlo, pero el Señor, ¿qué hace? No se lo deja disfrutar. Entonces, en 1 Corintios 5, hay un hermano, y parece ser que por versículos del 1 al 13, luego otros textos que ya hemos mencionado en 2 Corintios 2, 1 al 11 y 2 Corintios 7, 1 al 16, Pablo trata de darnos una ilustración de un hermano que peca, y según el texto, si usted lo lee despacio, es como un líder. Entonces puede parecer un poco más delicado, y eso está en 1 Corintios en el capítulo 5. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que, de acuerdo a lo que estamos estudiando, es en el momento que él cometió el pecado, en ese momento que hizo el Señor, que hizo nuestro Dios, le colocó ¿qué? Tristeza. Ahora, posiblemente él disfrutó en un momento dado las veces que tuvo a la mujer de su padre, pero Dios se da la tarea de ¿qué? De que no lo disfrute. O sea que cuando yo cometo un pecado, me robé unos martillos, ¿cierto? Entonces Dios dice, yo no lo voy a dejar disfrutar de los martillos, es porque es la manera como Dios a sus hijos les coloca esa tristeza para arrepentimiento. Si usted lee el versículo 2 y 3, usted se da cuenta que cuando él pecó, pues eso fue en silencio, nadie se dio cuenta, solo lo sabía la señora y él, no más. Así es siempre un pecado. En un pecado no lo saben sino las dos personas. Pero entonces, cuando solamente lo saben las dos personas, entonces el Señor trabaja en la tristeza ¿de quién? En la tristeza de él. ¿Por qué no aparece aquí reflejado la tristeza de la mujer de su hermano? ¿Por qué? Porque parece ser que ella no es ¿qué? Creyente, ¿cierto? Pues no aparece. Entonces Dios va a tratar a la persona que es creyente. Normalmente cuando uno peca, en este caso un pecado, y uno hace el pecado con otra persona, robando los martillos, etcétera, muchas veces Jaime, el que lleva toda la tristeza y todo el peso es el creyente. El otro se escapa porque tiene sus mentiras y todo, etcétera, etcétera. Entonces se debió haber hecho lo normal, se llamó aparte y cierto, Dios lo llamó aparte, Dios le dijo, bueno, mijo, arrepiéntase. Y el texto lo que dice es que él llegó a un punto donde lo tuvieron que disciplinar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es que seguramente llamaron a otra persona y lo llamaron y dijeron, hermano, no siga viviendo esa vida de pecado. Y parece ser que siguió. A lo último, toda la comunidad sabía el pecado del hermano, por eso decimos que debe ser que es un líder. Y cuando la comunidad supo, ellos dejaron eso así, ¿cierto? Lo dejaron como si nada hubiese ocurrido, hasta el punto tal que Pablo llegó a conocer lo que estaba pasando y él estaba ausente. Entonces él escribe una carta diciéndoles que el tal debe ser ¿qué? Disciplinado. Y la disciplina es muy dura porque lee lo que dice el versículo 5 de 1 Corintios 5. El tal se ha entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que él, desde el momento que pecó, Dios le colocó una tristeza que en su corazón, pero esa tristeza que le colocó en su corazón, él no había arrepentido, no se había arrepentido, entonces siguió en lo mismo. Entonces hemos dicho que cuando un hijo de Dios peca, Dios
trata de ¿qué? De que proceda el arrepentimiento. Pero si la persona no se arrepiente, Dios sigue trabajando hasta que, ¿qué? Hasta que se arrepienta. Y si él hace cosas y nada, entonces Dios, como él es soberano, puede llegar al punto de aún traerle un quebrantamiento especial para que él realmente sienta una profunda tristeza. Jaime, o sea, como que si hubiera como un aumento. O sea, yo tengo la tristeza de haber pecado, pero si yo no me arrepiento, entonces Dios sigue trabajando para traer tristeza en mi corazón. La tristeza es para que yo vea que fue un absurdo lo que yo hice, que eso no está correcto, que eso no glorifica a Dios. Hasta lo último, el texto dice que fueron disciplinados. Jaime, uno espera que cuando un miembro de la iglesia peque no haya que disciplinar. ¿Para qué, hermano? Nosotros no andamos cazando a la gente a ver, pues por lo menos lo digo por Jaime, no sé de otros administradores, pero Jaime anda buscando a ver que falló ahí mismo tal. No, hermano, vamos a arrepentirnos. Y si el pecado es usted y la otra persona, o usted y no más, y la otra persona que se dio cuenta, pues hermano, arrepiéntese y arregle eso con el Señor. Pero a lo último vemos aquí que este hombre no se arrepintió y entonces se fue como aumentando aumentando la situación hasta que llegó a un quebrantamiento. Y según el versículo 5 hubo ese quebrantamiento y eso trajo tristeza. Eso trajo tristeza a los hermanos de la iglesia, de ver a su hermano en esas. A Pablo dice que él le dio mucha tristeza, pero es por eso que él dice que a pesar de esa tristeza que él le dio de ver a su hermano, esa tristeza sabía que era ¿para qué? Para que el hermano recurriera al arrepentimiento. Y sabemos por el texto, algunos estudiosos de la Biblia nos han mostrado que dio resultado, que sí dio resultado. Y lo encontramos en la carta de 2 Corintios 2, 1 al 11, que él se arrepintió. Entonces ya Pablo dice, fue muy triste para mí, fue muy triste para él lo que sintió, pero finalmente, ¿qué tan bueno de qué? Que se arrepintió, ¿cierto? Ahora, lo que pasó fue que los hermanos, ya, como había pecado, ya los hermanos no lo estaban, aceptando ni recibiendo. Entonces Pablo les escribe, bueno, él ya se arrepintió, entonces acéptenlo, o sea, recíbanlo, no lo aíslen porque se llena de más tristeza. Entonces es mejor que hagamos eso. Esa parte que está ahí forma todo lo que se llama una enseñanza sobre disciplina eclesiástica. Como yo no estoy hablando de disciplina eclesiástica, paro ahí para no quedarme en 1 Corintios 5, que de eso no se trata. Entonces, teniendo este ejemplo, esta ilustración, pasemos entonces al texto de 2 Corintios. Hermana, recuerde que ya, a partir de ese momento seguimos la enseñanza que hemos empezado. Esta solecito es la número 9. La número 9. Hermana, ¿nos dio el texto? Bien, dice el 2 Corintios 7, versículo 9. Ahora me gozo. O sea, ya ha pasado ese momento, ya quien ha pecado siendo un nacido de Dios, ya se arrepintió. Él dice, ahora me gozo. No porque haya sido contristado, sino porque fuisteis contristados para el arrepentimiento. No fue que Pablo dijo, eso, qué bueno que le den duro, qué bueno que sufra, qué bueno que le esté pasando lo que esté pasando, que aprenda. No. Sino que él según el versículo 9, él no se goza por la situación que él está pasando, sino el gozo es que él se haya arrepentido. O sea, que cuando usted vive con un hijo o una hija, o su esposo, su esposa, su hermano, y ellos pecan,
Dios lo toma por su propia cuenta y a usted le toca, Jaime, ver eso, entonces le da tristeza también, porque uno se llena de tristeza de ver cómo Dios está tratando, ¿qué? A la persona, hijo, hija, esposo, esposa o hermano, pero no es que uno se alegra, ay, qué bueno como le está dando de duro, muy bueno lo que le pasó, no, sino que el gozo no es porque él esté siendo, ¿qué? Quebrantado, no porque él esté siendo tratado, sino que el gozo es porque sabe que a pesar de lo que le está ocurriendo, eso lo va a llevar, ¿qué? Al arrepentimiento. Coloque solicito un hijo que conoció al Señor y ha pecado, y uno ve a su hijo equivocado y cómo Dios no le deja adelantar nada, ¿cierto? Porque Dios le quita el gozo y uno sufre, porque uno es papá, sufre, pero debe tener un gozo no porque Dios le esté dando duro, sino un gozo porque dice, ay Señor, yo sé que al final me lo vas a llevar a ¿qué? Al arrepentimiento. Y el versículo dice en el 9, ahora me gozo, no porque hayáis sido ¿qué? Contristados, ¿sí ven? No porque Dios le haya dado duro, eso, que Dios le haya dado duro. Eso es una cosa muy mala. A veces un hermano puede decir, uy, bien por el pecado que cometió el hermano, y Dios como lo tiene, azotado, uy, qué alegría. No se alegre de eso. Alégrese que va a ¿qué? Va a llegar al arrepentimiento. ¿Qué dice? Me gozo no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis ¿qué? Entristecidos para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según ¿qué? Según Dios. Ahora, ¿quién trae esa tristeza? Dios. Entonces, cuando yo peco, siendo nacido de Dios, siempre estoy haciendo énfasis, yo estoy hablando de los no nacidos de Dios, entonces Dios no deja que yo disfrute, no deja que las cosas me salgan, porque hay gente que dice, yo conozco gente no cristiana, Jaime, y peca y las cosas le salen, eso es él porque él no tiene el Señor y él termina perdiéndose y condenándose, pero como mi hijo no se va a condenar, entonces yo tengo que ayudarle para que él venga al arrepentimiento. Entonces el amor de Dios es tal que ve que Fabio Acevedo peca y dice, por amor no lo voy a dejar que disfrutar de ese pecado. Por eso dijimos, ustedes hermanos que tienen a bien venir a las reuniones del jueves, de los sábados y de los domingos, en esta oportunidad están oyendo es de que nuestro Dios, cuando vamos a pecar en cualquiera de los pecados de Éxodo 20, 2 al 17, de los 10 mandamientos, recordemos siempre que este pecado lo voy a disfrutar en el momento del pecado, disfrutar, pero después se convierte en una ¿qué? En una tristeza. Ahora, entonces Dios es el que lo hace, pero Dios no lo hace como para darnos duro, sino que Dios lo hace para que nosotros procedamos ¿qué? Al arrepentimiento. Lee el verso 9 otra vez, hermano, de 2 Corintios 7. Ahora me gozo, no porque haya sido contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Entonces, sí. Porque había sido contristado en Dios, para que ninguna perdiera padecer por nuestra parte. ¿Qué es lo que está diciendo? Es si Fabio no se arrepiente, va a padecer. Eso es lo que dice el verso 9. Va a padecer. Entonces yo lo que quiero es que aunque Fabio ya pecó, no quiero que ese pecado siga padeciéndose entristecido, sino que voy como a evitarle que se quede en el pecado, porque en la medida que se queda, el pecado le va trayendo más ¿qué? Más tristeza, y esa tristeza se revela en la manera como Dios soberanamente va cambiando los tratos. Dios va cambiando los tratos. Por eso dije que, no sé, hermano, pero cuando una persona es disciplinada en la iglesia, y lo digo por el pastor, hermano, que está aquí,
yo creo que no es que usted peca y el mismo, no, sino que hay un proceso. Entonces imagínese cómo será de testaruda la persona que Dios lo tiene que disciplinar a través de qué, a través de un ministerio, o sea, en este caso pastoral. Y tan raro, Jaime, que hay gente, la gente sí le da tristeza, pero tan raro que la gente hasta que no entra en la disciplina ya sí siente la tristeza. La siente. No era que no la sentía, sino como que se le aumenta esa tristeza, y ahí es donde viene que la persona que puede recurrir que al arrepentimiento. Entonces, el propósito de que Dios nos entristezca, ¿qué tal si nosotros pecamos, Carlos, y quedamos alegres por el pecado, y al otro día nos levantamos, qué mañana tan preciosa, y por la tarde estoy animado para el trabajo, y no se me da absolutamente nada? Entonces es Dios quien, el propósito al entristecernos, esa es una clase de tristeza que Dios produce en el nacido de Dios cuando peca. ¿Alguien tiene la Nueva Traducción Viviente? Me hace el favor, hermana, y me lees en 2 Corintios 7, 9. 2 Corintios 7, 9. Ahora me alegro de haberme enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. ¿Cuál es la clase de tristeza que Dios produce? Ahí me produce y quiere. Yo quiero que con lo que ha hecho el hijo mío, yo quiero y yo se lo voy a producir, y déjenme usar como una figura pedagógica. Es como pecó, entonces Dios dice, tristeza, porque Él quiere que el que le ha ofendido a Él y ha pecado, Él quiere que proceda ¿qué? Proceda al arrepentimiento. Esa es la manera como Él utiliza la manera de traerlo al arrepentimiento. En otras palabras, ¿esa es la voluntad de quién? De Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios cuando yo, siendo nacido de Dios, peco? La voluntad de Dios es, mi hijo, lo voy a ¿qué? ¿A qué, Miguel? ¿Lo voy a qué? Lo voy a entristecer, en el sentido, mi reprensión es que no voy a dejar lo que se goza, que sienta alegría. Cuando uno, Jaime, está en el mundo, uno peca y siente alegría, pues lo digo por mí, que uno bebía y se sentía alegre, ¿sí o no? Y decía, ¿y cuándo es el otro? Ay, hombre, hoy bebimos, hay que esperar, entonces el lunes, ¿cuándo es el viernes? Entonces uno todo alegre. Pero un nacido de Dios no es así, dice. Un nacido de Dios se mete una rasca y es diciendo, ay, ¿cuándo será sábado? No, es lo que antes es arrepentido durante ¿qué? Durante esa semana. Pablo especifica que el que lo hace es Dios, no lo hace el ser humano. Y ojalá escriba esto que lo dije muy rápidamente hace 8 días. ¿Qué es lo que coloca el Señor en su corazón cuando pecamos? ¿Qué coloca? Entonces la tristeza de una persona es ¿por qué? Porque Dios ¿qué? La produce. Entonces cuando yo tengo tristeza que Dios no produce, esa tristeza ¿es de qué? Es del mundo. Es del mundo, porque no la produce ¿quién? No la produce Dios. Entonces, a lo que estamos haciendo referencia es que el creyente, el nacido de Dios, según el versículo 9, es entristecido para arrepentimiento, porque habéis sido contristados. Esa palabra contristados es entristecido. ¿Para qué? Según Dios. ¿Según qué? Según Dios. Y vea lo que dice, ¿para qué?
para que ninguna pérdida padeciese como para detener esa tristeza. ¿Sí ve? Para detener esa tristeza, porque el texto dice que Dios sabe, Fabio, ese pecado que cometiste te va a traer, el texto lo dice claro, Lucedilma, ¿cómo dice el texto? ¿Qué es lo que te va a traer? Te va a traer, si no te arrepientes, va a traer pérdida, 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 pérdida. O sea, como Dios dice, Fabio ha cometido el pecado. Si no se me arrepiente, sigue en el mismo pecado. Y ese pecado lo va llevando ¿a qué? A otras instancias. Y cada vez se va ¿a qué? Se va entristeciendo más, se va hundiendo más. Entonces él dice, yo no quiero que tengan que pérdida, ¿cierto? Eso es lo que dice el versículo que estamos leyendo en 2 Corintios 7, 9. Entonces es para que no padezcas por causa del pecado. Entonces, aquí hay un asunto que lo voy a dejar a su corazón. Yo le pregunto, ¿quién es el único que puede dar tristeza a tu corazón? Dios. Estoy hablando de los hijos de Dios. ¿Cuándo te da tristeza? Cuando cometes un pecado, cuyo pecado no te das que, Carlos, arrepentido. ¿Está bien, Carlos? Hasta ahí. Lo entiendes, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿usted es creyente y por qué vive triste? Porque no tiene paz, porque no tiene comunión. Si el único que le puede quitar a usted la paz es ¿quién? Es Dios. Usted no oye esa canción, pero es una canción. Claro que Juan nos dice que en el mundo, ¿cómo es que dice Jaime? En el mundo, esa es una canción muy importante, enseguida acordame, hermano, es que él dice, en el mundo tendréis que aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces, sí es cierto que el mundo trata de traernos aflicción, pero hay algo que no hace el mundo. El mundo no te puede quitar la paz de tu corazón. ¿Esa canción cómo es que dice la canción? Me lo puede quitar. Entonces, ¿qué quiere decir Jaime? Que cuando yo digo, no, es que yo vivo con mucha tristeza, yo vivo como muy aburrido, porque es que fulano me hizo tal cosa. Entonces, usted está diciendo que hay gente que hace el papel de Dios y le quita la paz. Es que el único que le quita la paz y la tranquilidad y el único que le... ¿Cómo digo, Miguel? Decirlo por el micrófono. Jaime, decir pues alguna cosa, Jaime. El que en nosotros produce la paz es nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos la puede quitar? El que la da. Exacto, entonces, como dice la gente, es que esta persona me mantiene a mí pues así como triste, entonces hay que ¿cómo se dice, Jaime? Hay que revaluar, es ¿por qué? Es que Jesús lo trataron muy mal, y usted sabe que Jesús en Juan 8 dijo, a mí me acusan, pero mi Padre no me redarguye de pecado. O sea, Miguel me puede hacer lo que quiera y me puede afligir y me puede quitar cosas, lo que sea, pero ¿qué es lo que no puede hacer en mi vida? No me puede quitar ¿qué? La paz ni el gozo. No, es que yo estoy muy triste, vea usted cómo me puso de triste. Me prometió que iba para San Andrés Islas, un paseo, y no me lo dio, tengo una tristeza. Hombre, eso hay que revaluarlo, Entonces, 2 Corintios 7, 10, que dice, lee el 10, ¿qué dice? Porque la tristeza que es en Dios produce arrepentimiento para salvación, de quien hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Produce qué? Entonces, ¿para qué es, Carlos? A ver si la cogió. ¿Para qué es esa clase de tristeza que Dios desea que suframos y que Él produce esa tristeza? ¿Es para qué? ¿Para qué?
arrepentirnos para vivir. Exactamente. En otras palabras, es para que nos alejemos del pecado. Es aléjese del pecado. Vea eso lo que le está haciendo el daño que está haciendo. Ya tiene tristeza, no tiene gozo, no tiene paz en su corazón. Y va a seguir con eso. Aléjese, hombre, aléjese. O sea, el aléjese quiere decir arrepientas. Ese el Señor es muy bueno. El Señor no te está pidiendo maromas, que hagas acrobacias, no, sino que te arrepientas. Note lo que dice la Reina Valera. Léelo otra vez en el 10. Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para la salvación, de quien no hay que arrepentirse. Recuerde que el verso 9 dice es para que no pierdas, ¿cierto? Dice que el Señor quiere que te arrepientas, el verso 9, para que no pierdas ninguna eso. Y el versículo 10, ¿qué dice? Porque la tristeza que es de Dios produce arrepentimiento para la salvación. ¿De qué? De quien no hay que arrepentirse. ¿Qué es eso? Levante la mano. De que no hay que arrepentirse. A ver, No hay que lamentarse por la tristeza que Dios produce, que produce arrepentimiento. Exactamente. Gracias, hermano. Chocolatina, te lo dices ganado, la chocolatina. Eso es lo que quiere decir. No sé si tienes Dios habla hoy. Esa, ¿cómo dice Jaime? Segunda de Corintios 7. 7:10. Amén. 10. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar. Porque Carlos, uno dice, uy, tuve un tiempo con mucha tristeza. Pero ya estoy arrepentido. Ya Dios me quitó esa tristeza. Entonces ya pienso, yo no me tengo que lamentar cuando esté así. Ese es lo que el Señor está haciendo. Entonces cuando usted y yo pecamos y estamos muy tristes, no decimos, ay Dios, ¿por qué me tenés así? No, Señor, esto que estás haciendo en mí es ¿para qué? El texto dice que no tengo que arrepentirme en el sentido de, bien, vuélvelo a leer, Jaime, que es muy interesante el verso 10, y si quieres decir algo, tus palabras, bien puedes, que tú tienes toda la autoría, y ya sabes que la chocolatina la tienes ganada, cuando nos den la chocolatina. Segunda de Corintios 7:10. Pues la tristeza, según la voluntad de Dios, conduce a una conversión que da por resultado la salvación, y no hay nada que lamentar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Dinos algo, Jaime. Es algo más claro, no lo puede decir. Cierto, es que claridad, ¿cierto? Sí, hermano, muchas gracias. Pues ayúdenos, hablemos, conversemos. Qué bonito, pastor, él participó en chocolatina, Edgar, ¿no? ¿O por qué no hablas personalmente con Selene para ver si él cambia esa forma de ser? Sí. Sí, Edgar. Mauro, es que yo, hermano, no, pero sí es que yo no, qué pena con ellos. Le ofrezco mis disculpas a usted y a usted. Pastor, que Jesús enseñó esto que se está enseñando en una parábola. Y ese Dios pródigo que estaba bien con sus padres y Dios de la herencia. Mientras la estaban gastando, tenía sus amigos, con amigas, estaba rodeado de mucha gente. Pero ¿qué hizo Dios? En ese proceso, cuando él estaba pecando, llegó al punto de que levantara todo, al punto de llegar a saciar la comida de los cerdos. Hasta allá volvió el Señor. Hasta que dice el versículo 17, hasta que volvió el sí. Y ese es el propósito de Dios, que nos trata para que nosotros en el pecado que estemos por siempre en sí reconozcamos. Este es el versículo 18. Me levantaré y veré donde mi Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra este es el objetivo. Excelente, ¿no? Muy, es como es que se dice, Edgar. Esa es una ilustración como dedo, o como es, como
como anillo al dedo. Como digo, Como dedo al anillo. No, como anillo al dedo, sí, muy bien. Excelente. Sí, sí ve que bien trabajado el texto en este momento. Eso es lo que se llama, hermano, una iluminación. No revelación, porque ya está en inspiración, pues está escrito en una iluminación. Dios nos ilumina con muchos casos, muchos casos. Jaime, yo recuerdo que leí, me gustó mucho esa partecita en un libro, Fernando, leí en un libro de que alguien estaban en oración y dijo, hermano, yo le voy a pedir un favor. ¿Se acuerdan del hermano fulano de tal? Dijo el hermano, sí. Ah, sí, el hermano que tuvimos que expulsar por haber pecado, dijo alguien, sí. Dijo, no, hermano, sí. Hermano, es para que oremos por él, que es que él está, mejor dicho, en unas situaciones muy difíciles. Entonces el pastor le dijo, escuche, si Dios lo está entristeciendo, nosotros no podemos hacer nada, haríamos mal. Por eso uno tiene que ser muy sabio cuando ora. ¿Sí entendió, Jaime? Cuando intercede. Dios está haciendo una cosa y uno no, Dios está muy duro, está sufriendo mucho. Sí. Dios. Sí, incluso primero de Juan, no voy a decirle dónde ni nada para no irme, pero Juan dice que uno no puede ir orando. Por ejemplo, una persona, Lucelma me dice a mí, ay pastor, es un hermano en Cristo y toma traguito. Muy raro, ¿cierto? Pero no se ha arrepentido, entonces Dios lo coge por su propia cuenta. Entonces me llama, un ejemplo, es un ejemplo, eso no ha pasado, me llama, pastor, son las 2 de la madrugada y al otro día a las 8, pastor, no, pastor, yo no sé qué voy a hacer. Ay, ¿cuál es la enfermedad que produce el beber mucho? Ay, pastor, puedes orar para que Dios me quite la cirrosis. O sea, que él está esperando que Dios le quite la cirrosis, ¿para qué? Para que seguir bebiendo sin cirrosis. Entonces usted ora y eso no resulta porque la persona no quiere arrepentirse, sino quiere no tener cirrosis. Jaime, ¿vas a decir algo? Ay, bueno, Edgar, Marlo, es que se les vienen ideas y esta es una reunión que es de domingo, pues esto no se puede hacer un domingo, eso es muy pesado. ¿Sí iba a decir algo? Bueno, exactamente. Entonces, que a pesar que el nacido de Dios ha pecado, al arrepentirse, antes dice, Señor, siquiera me arrepentí, porque sé que si continúo en el pecado tendría que lamentarme más. Entonces no me voy a lamentar de que usted me haya entristecido, no me voy a lamentar de que la manera como usted actuó para quebrantarme, Señor, porque al final del quebrantamiento usted me llevó, ¿qué? A sus pies. ¿Y de cuántas cosas me ha librado? Jaime, es cierto que hay un texto que dice que cuando una persona, sus pecados son perdonados, se perdonan, cubre. Sí, sí, porque ¿de qué cosas iba a venir? Y ya no le Jaime ya tiene la palabra. Romanos 10:1, Pablo dice que su oración por sus hermanos, por los hermanos de la iglesia, no es para que ellos no sufran, para que no les vengan situaciones que Dios permite, sino para que se salven. Y si Dios utiliza el sufrimiento para la sí, viene eso, porque en la ilustración que hicimos cuando iniciamos, de 1 Corintios 5, ¿se acuerda? La persona fue quebrantada, ¿cierto? Y según lo que encontramos en 2 Corintios es que como que funcionó y se arrepintió, pero pudo haber sido, Jaime, que no se haya en ese momento se haya restaurado, sino de que pasa y ya muriéndose se arrepiente y ya se acabó. Y cuando llega delante del Señor dice, uy Señor, qué pela tan buena, esas son las
pelas. Hay pelas que podríamos decir, sí que me sirvió, que me sirvió. Jaime en estos días lo dijo, creo que, pues Jaime, me corriges, pero a veces nos ganamos de nuestros padres unas pelitas y después nosotros ya con hijos y ya viejones, yo, Jaime no, ya viejones nosotros decimos, sí sirvió. Uy, le agradezco a mi mamá que cuando me pegó no me gustó, pero uy, sí. Entonces yo le digo eso con alegría a mis hijos, ya grandes y mayores, y a mis nietos. Digo, una vez, un ejemplo, una vez yo me robé una cosa y me dieron una pela que me quedé sin ganas de eso. Yo le agradezco tanto a mi papá, a mi mamá o a mi tío que me hayan dado una pela. Eso es lo que estamos hablando. Entonces Dios mismo, en lo que estamos diciendo, es que el arrepentimiento del nacido de Dios, el hecho de arrepentirse, lo cubre de multitud de pecados que pueden venir, ¿cierto, Edgar? ¿Cierto que lo estás entendiendo? Exactamente. Entonces, el nacido de Dios es entristecido. Es entristecido. ¿Para que no qué? Para que no siga. Hay un texto que hemos leído en Eclesiastés 8, dice que cuando alguien comete un pecado, inmediatamente no se le trata, su corazón se dispone para seguir haciendo lo mismo. Exacto. Pero Dios hace lo contrario, ¿cierto? Te entristece. Pero es para llevarme que al arrepentimiento. Es muy importante lo que dice el 10, leer el 10, la primera parte. Dios, porque la tristeza, ¿qué? Que el mismo Dios produce arrepentimiento. Produce, ve esa palabra, produce. Eso lo dice el texto. O sea, produce. O sea, la tristeza produce ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, el Señor, por amor, no deja que yo disfrute del pecado. Jaime, si una persona no disfruta del pecado, peca y disfruta, y peca y disfruta, y peca y disfruta, y peca y disfruta. Bueno, no estoy diciendo que no peca, sino que peca y disfruta. Varias veces debe darse cuenta de que tal vez no ha nacido de Dios. Sí, señor. Porque el que es nacido de Dios peca y trata de disfrutarlo y no le da. Porque de alguna manera está tratando que Dios haga lo contrario, ¿cierto? Porque uno brega, ay, yo no puedo sentir esto, ay, pero yo porque siento así, me estoy enloqueciendo. No, es Dios que simplemente ha producido está produciendo ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, el no nacido de Dios, cuando peca, lo embarga una tristeza de muerte, la muerte del mundo, por no haber hecho un poquitico más. ¿No están oyendo eso? Cuando el nacido de Dios peca, se entristece por lo que ha hecho. Pero el que es del mundo, la tristeza, según el mundo, la tristeza de él es porque le faltó un poquitico más. Debía haberme tomado más cerveza. Debía haber otro martillo. Estaba de papaya, ¿por qué me dio tanto susto? Entonces, termina que el que no es nacido de Dios peca y está planeando el próximo ¿qué? El próximo pecado. Recordamos nosotros que hacíamos una fiesta y el lunes nos sentábamos con los amigos del martes y planeábamos el viernes, ¿cierto? O planeábamos ¿qué? La fechoría. Entonces, lo embarga una tristeza. ¿Qué dice el texto al final? Léelo, hermano. Pero sí. La tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. Porque la tristeza produce muerte porque nos aleja de ¿qué? De Dios. Pero cuando hemos nacido de Dios y pecamos, nuestro pecado como una obra milagrosa de Dios antes nos acerca. Es un milagro, eso es una cosa rara, ¿o no, Carlos? Que uno peca y uno espera tener mucha alegría, y cuando viene la tristeza, y cuando viene la tristeza, entonces esa tristeza nos aleja de ¿qué? Nos aleja del pecado, ¿sí? Nos aleja del pecado. Pero
cuando uno peca, cuando no es cristiano, entonces Jaime, el pecado no te aleja, sino que te ¿qué? Lo une más a él. ¿Cómo? Lo une más a él. Lo une más al pecado. Sí, o sea, lo pone más, ¿cierto? ¿Más qué? Eso, es decir, se siente como impulsado. Cuando uno es nacido de Dios peca, y uno ya, el Señor le da un trato y uno dice, no, yo me tengo que alejar. Pero cuando es según el mundo, uno, como dice que trae muerte, o sea, me voy alejando más y más. Y me voy alejando, ¿qué? Más. Entonces, ¿cómo ataco la tristeza? Como no sabe por qué. Porque la gente que no es cristiana no sabe por qué la tristeza. ¿Por qué estoy tan triste? Yo como soy de mundano. ¿Ah? Yo como paseo, como voy a las islas hasta 3 veces en un mes. Yo como tomo traguito, yo como tengo las muchachas, yo como robo martillos, yo como que no me da muy bien cuando tengo envidia. ¿Por qué será esta tristeza? Y dice, me falta un poquito de narcóticos, un poquito de vino, un poquito de aguardiente. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Es cuando dice que el mundo produce muerte, quiere decir, te va alejando ¿qué? Más, y un pecado te lleva a otro pecado, y un pecado a otro pecado. Entonces uno dice, yo creo que es falta de tener amistades, y empieza a tener amistades, y a cambiar amistades. Él no sabe por qué la tristeza, y no, mi amor, tengo una tristeza. ¿Cuándo me vas a llevar a las islas de San Andrés? A ver si se me quita la tristeza. Eso no se quita con eso. Fíjese que muchas veces nuestra tristeza, la tristeza nos aleja. Y entonces la tristeza, cuando no es guiada por Dios, sino que es del mundo, el mundo nos engaña, haciéndonos creer que jugando toda la tarde parqués se me quita la tristeza. Y es que yo juego parqués, jugar parqués, Jaime, no es pecado. Pero jugar parqués todo el día para quitar la tristeza, eso es malo, pues imagínese usted. Va a haber un partido de fútbol, va a haber fútbol todo el día, ¿no? Y que de a las 2, a las 4, a las 6, ¡ay, qué rico! A ver si calma esa tristeza. Fútbol no es pecado, pero así no se calma la tristeza. Es que la única manera de no tener tristeza, ¿qué es? La única manera de no tener tristeza, ni perder el gozo de la salvación, la única manera de tener paz es ¿qué? Es viviendo una vida de ¿qué? De arrepentimiento, de comunión con Dios. La gente no ha podido entender que entre más se aparte usted del pecado, es mucho más armonioso, es mucho más pleno, es mucho más lleno, es mucho... No me gusta usar la palabra feliz porque es muy Hollywood, ¿cierto? Pero es más feliz. ¿Cómo? Gozo, eso es. Entonces, a veces uno dice, no, es que yo tengo que cambiar de ambiente. A mí me ha parecido a veces un poco delicado, lo digo con respeto, que se le muere un ser querido, Jaime, y dejan la casa donde están, porque es que esos recuerdos lo entristecen. Los recuerdos, si murió y está en Cristo Jesús, está con el Señor, claro, y punto, se acabó. Entonces, lo que estamos diciendo es que a veces uno busca ¿qué? Escríbelo, anular la tristeza. ¿Y cómo trata de anular la tristeza? ¿Qué hacía uno, hermano? Como uno no conocía al Señor, uno porque usaba el mundo y se iba a bailar y a farrear y todas las cuestiones. Oye, Jaime, farrear. Solecito, mira. Eso es para... Esas son las palabras de qué, Jaime, que guardamos en un baúl, en los recovecos. En los recovecos guardamos la palabra. Bueno, estamos muy franceses hoy. Bueno, ahora, entonces uno trata de anular la tristeza y uno así, Jaime, qué día tan aburrido yo, no sé qué hago. ¿Qué hace? ¿Cómo así qué hace? Usted del mundo, narcotícese, beba, váyase a bailar. Es lo que tiene que hacer. Sí, busque amistades, vaya por allá a pasear, vea películas, etcétera, etcétera. Una vez un señor, yo iba en un taxi y él estaba hablando por teléfono con la muchacha y en la conversación que ellos tenían, yo estaba con mi familia,
decía, oíste, no, estás tan aburrido en la casa, me vi 3 películas toda la tarde del domingo. Yo eso me aburrió. Eso ya no me llenó. Entonces salí como a cambiar de ambiente, oí que a cambiar de ambiente. Entonces que nos encontramos para que conversemos, porque quiero cambiar de ambiente. O sea, uno trata de anular ¿qué? La tristeza. Vea, la tristeza ¿sabe cómo se anula? Viviendo en arrepentimiento. Y ya. Ahora, pero que a veces siente tristeza, es natural porque estamos en un mundo ¿qué? Caído. En un mundo caído. Pero escuche, el único que le puede quitar la paz a un hijo de Dios es Jesús, pero cuando peca y no se ha arrepentido, no se ha arrepentido. Entonces, la persona, como está triste, esa tristeza va creciendo. Entonces eso lo llaman, Jaime, ¿cómo llaman esos solecitos? La tristeza que se va profundizando. Depresión. Usted no oye esa palabra, es que sufro de la depre. A mí me parece como tan, pues en el mundo es el mundo, pero un creyente dice, no, mijo, sufro de la depre. ¿Qué es de la depre? De la depresión. Ni para depresión y alcanza, eso lo da La depre. Y crece su ansiedad. Y todo lo que hace como que no lo llena. Es que Dios no va a dejar que ocurra eso. Es que no es que uno no quiera, sino que Dios no va a dejar que nada de lo que haga lo llene. Porque Él es el que produce ¿qué? La tristeza. Y el único que puede quitar la tristeza es ¿quién? Dios. ¿Y cómo la quita? Cuando viene el arrepentimiento. Si ve que no estamos hablando de religión. No estamos hablando de religión. Es decir, el pecado, en la medida que se mantiene en el no cristiano, el pecado le produce desesperación. Y por eso a mí no me extraña que se suiciden. No me extraña. Jaime, una persona del mundo diciendo, estoy como tan triste, como tan deprimido, que tengo unas ganas como de matarme, como de morirme. No sé, y busco aquí, no me lleno, busco aquí, y no me lleno, busco aquí, y no me lleno. Quiero. Ahora, Jaime, una persona no cristiana, pues eso es obvio. Pero una persona cristiana diciendo, no, es que sí debería arrepentirse de eso, Jaime. Sí, Señor, hoy. O sea que estoy tratando de anular, ¿qué? Mi tristeza, anular mi tristeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa en lo cristiano? En lo cristiano no sabe relacionar, ¿qué? Su vida, que todo lo que le está pasando es por causa de ¿qué? La tristeza es por causa del pecado. Óigalo bien. La tristeza, según el mundo, es por causa de ¿qué? Del pecado, porque el pecado sin Cristo te ¿qué? Te aleja de Dios. Cuando tú pecas, si yo peco siendo cristiano, el pecado, Dios le coloca la tristeza para alejarme del pecado. Entonces, la persona que no tiene a Cristo, él no sabe que lo que le está pasando es por eso. Y una vez hablé con una niña y me dijo, no, pastor, la mamá me llamó y me dijo, quiero que hable con la hija mía, tiene una confusión impresionante. A ver, venga, cuénteme, ¿qué pasa? Me dijo, no, pastor, es que yo estoy muy confundido. Y la confusión era que tiene su esposo y tiene 2 novios. Le he confundido, usted lo que debe estar es de cama ya casi muerta, porque se metió todo eso encima. ¿Cómo hace para cargar con eso? Entonces no sabe cómo solucionar eso, ¿cierto? Que es el arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo engaña al uno y cómo engaña al otro? Es que sí, él no relaciona que las consecuencias de su vida es por causa de ¿qué? Por causa del pecado. La gente que está en la cárcel, hay que quedan de malas, que lo cogieron, que yo no sé qué, que tiene el karma, que etcétera, etcétera. No, el problema no es que el niño no tuvo papá, no tuvo mamá, etcétera, etcétera, no, sino que la persona son consecuencias de ¿qué? Del pecado. O sea que va creciendo su resentimiento por considerar, yo sí soy estrellado, ¿no? Tengo 4 hijos de 4 señores o de 4 señoras y me mantienen hasta aquí. Yo vivo como estrellado. Es que así es que debe de vivir, estrellado.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque va creciendo su resentimiento por considerar que son otras personas que lo tienen así, y es su pecado. Ese es el problema de uno, de Edgar. Que uno, yo como estoy así por fulano, por su... ¡Ay! ¡Lo aborrezco! No es por la otra persona, por sus pecados. Porque la persona que está alejada de Dios no sabe leer ¿qué? Las consecuencias del pecado. Nunca dice por causa del pecado, sino tan de malas yo, ¿cierto? Tan estrellado. Pues con esa familia que tengo, con ese apellido Acevedo, ¿quién progresa, pues? ¿Cierto? Con esta cara que tengo, no, pues imposible. No, es que yo soy muy de malas, vive donde vivo, en extracto 1, y que los que vienen en extracto 1, etcétera, etcétera. Es que el no relacionar el pecado como causante de su tristeza y el no arrepentirse, sino que usa que otros pecados. Entonces una persona sin Cristo, cuando tiene tristeza, trata de anular su tristeza, y el anular de esa tristeza empieza a justificar la tristeza diciendo que fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Yo lo digo mucho, y eso no estoy tratando de criticar a nadie, es que yo estoy muy triste con usted. ¿Cómo así? Es que la tristeza uno no la causan las personas. Recuerde que Jesús fue acusado y lo molestaron, y él dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Él dice, Dios a mí no, Dios. Usted puede decirme lo que sea según Jesús, eso no me quita que el gozo que tengo con mi Padre, ni la alegría que tengo con el Padre, ¿cierto? Entonces una persona no puede maltratar a usted, pero usted puede mantenerse ¿qué? En el gozo que el Señor le da. Entonces, digamos aquí, hermano, ¿cuál canción? Vamos a estar en pie, hermanos.